codón o triplete de nucleótidos. Es decir, que en la secuencia del RNA mensajero vamos a ver que cada 3 pares de bases van a corresponder a un codón, y cada codón va a significar en su traducción un aminoácido específico. De tal manera que, como vamos a ver cuando realizamos la síntesis proteica, cuando nosotros vemos lo que es el marco de lectura abierto, cuando vemos el RNA mensajero, vamos a ver que tiene que existir forzosamente un codón de inicio, en donde se va a dar lugar el inicio de lo que ustedes recuerdan que era el extremo amino terminal, hasta un codón de parada, que como ya ustedes recuerdan, tiene que ver con el grupo carboxilo terminal. Todo esto va a estar en lo que llamamos la región codificante, que es, como hablamos en la clase anterior, donde están los exones y en donde vamos a encontrar entonces todos estos que son las secuencias de los pares de base. Entonces, cuando vemos nosotros esto y revisamos lo que era la transcripción, revisamos que en la transcripción se generaba el transcripto, que era el RNA mensajero, y les decía que este RNA mensajero es básicamente la secuencia que corresponde a lo que es el gen del ácido desoxirribonucleico. Yo les comentaba que la secuencia son las mismas pares de base, solo que en el gen, les decía, encontramos timina, y en el caso del RNA mensajero encontramos uracilo, que es, o les decía, la característica del RNA mensajero. Entonces vamos a ver que todos los RNA mensajeros que viajan hacia lo que es el ribosoma, que ya vamos a ver, van a tener esas regiones codificantes, les decía, que son los exones, porque una vez que se genera el transcripto, les comentaba, primario, sufre lo que era el splicing, les comentaba que era el corte y empalme, y en el corte y empalme entonces se retiraban todas las secuencias no codificantes, que eran los intrones, y se empalmaban los exones, y los exones entonces estábamos las regiones codificantes. Entonces vamos a ver que normalmente cuando se genera la síntesis del RNA mensajero se da lugar al procesamiento, que ya les mencionaba. Entonces el RNA mensajero juega un papel muy importante, y es aquí entonces en el RNA mensajero donde va la información genética que corresponde a las pares de bases, que son los codones, que van a significar cada codón un aminoácido específico en esto que conocemos como código genético. Este es el código genético. Ven aquí, en esta diapositiva pueden ver qué consiste el código genético. Es una serie de reglas biológicas. Vean ustedes, les voy a explicar con esta serie de reglas biológicas a qué corresponde. Cada codón, que son 3, en este caso, ribonucleótidos o 3 pares de base, corresponde a un aminoácido específico. Ahora, escuchen bien. La característica de este código genético es que, como vamos a ver, es un código genético que tiene la característica que en algún momento, por ejemplo, si ustedes ven, algunos aminoácidos tienen diferentes señales. Es decir, un aminoácido específico tiene diferentes señales que codifican a ese aminoácido. Por ejemplo, ustedes pueden ver el caso de la fenilalanina. Tiene uracilo, 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 acetilina. Es decir, varias señales se traducen en un solo aminoácido. De la característica, por ejemplo, ustedes pueden ver la prolina. La prolina tiene citidina, citidina, uracilo, citidina, 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 adenina, citidina, citidina, guanina. Y todos codifican la prolina. Entonces vemos que la característica de este código es que hay varias señales que codifican un aminoácido específico. Ahora, si ustedes se fijan, en el código solamente hay 2 aminoácidos que tienen una sola señal, que es el caso de la metionina, que es adenina, uracilo, guanina, y el caso del triptofano, que tiene uracilo, guanina, guanina. De ahí los demás todos tienen más de 2 señales para dar lugar, pero a un aminoácido específico. En este caso, un aminoácido específico. Entonces la característica de este diccionario es que les da las reglas que codifican, como les mencionaba, aminoácidos específicos, y podemos tener entonces varias señales para un aminoácido específico. En el código solo identificamos, como les mencionaba, 2 que tienen una sola señal. Ahora,
como ya les mencionaba, debe de existir una señal de inicio. Es decir, cuando se comienza a dar la lectura de RNA mensajero para la síntesis proteica, la señal de inicio siempre va a ser el AUG, adenina, uracilo, guanina, que corresponde a la metionina. De tal manera que siempre que se va a iniciar la síntesis proteica, siempre el extremo amino terminal va a ser metionina. Toda la síntesis proteica lleva metionina como primer aminoácido en su cadena. Ahora, y vamos a tener entonces una señal de parada, que en este caso va a ser uracilo, adenina, adenina, o puede ser uracilo, adenina, guanina, o puede ser uracilo, guanina, adenina. Cualquiera de esas son las señales de parada. Entonces, como ya ustedes se han de imaginar, póngase acá la albúmina, que tiene 150 aminoácidos, significa que tienen que ver 150 codones, porque son 150 aminoácidos diferentes. Entonces, la secuencia de la albúmina va a llevar siempre el AUG de entrada, de inicio, para cuando se va a leer en el ribosoma, y va a llevar una secuencia de terminación que puede ser cualquiera de estas tres señales. De esa manera, entonces, vamos a tener la síntesis de la albúmina. Entonces, aquí vemos las características interesantes de este código. Primero, les decía que hay varias señales para un solo aminoácido. Segundo, que hay una señal de inicio que corresponde a cualquiera de estas combinaciones, a esta combinación que es la metionina, la primera que se introduce. Y como les mencionaba, hay tres señales de terminación, que puede ser cualquiera de estas que está acá. Les decía que solamente hay dos que tienen un solo código, en este caso el triptofano y la metionina. De ahí no hay ninguno otro que tenga otro. Ahora, si ustedes ven acá, esto se cumple prácticamente en todas las especies, es decir, en este caso el código es como universal, se cumple en todas las especies y lo que va a variar es la cantidad, en este caso, de secuencias de codones que van a determinar los aminoácidos de acuerdo a la longitud que tenga la cadena polipeptídica que ya hemos visto. Entonces, vamos a ver en qué consiste este código genético y cuáles son entonces sus características. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, el código genético, como ustedes se han de imaginar, entonces requiere en promedio que ahí en ese código genético haya la información contenida para 20 diferentes aminoácidos. O sea, vamos a tener que cuando viaja el RNA mensajero hacia lo que es el ribosoma, en su secuencia debe de tener en promedio diferentes señales que dan 20 señales que dan 20 diferentes aminoácidos. De tal manera que debe haber 20 codones distintos que constituyen el código genético. Ahora, como ustedes ven acá, solo existen 4 nucleótidos diferentes en RNA. Cada codón incluye más de un nucleótido de purina o de pirimidina. Y vamos a ver que aquí, en donde aparece esta tablita que les mencionaba, hay aproximadamente, en todo esto, si cuentan, van a encontrar que hay en promedio 64 codones específicos, ¿verdad? Entonces el código genético, como ya mencionamos, está formado por código de tripletes que se llaman codones, y cada codón es una secuencia, en este caso de bases, que llevan la información que va a determinar un aminoácido específico. Y cuando vemos entonces la cadena polipeptídica, significa que va a tener un codón de inicio, va a tener la secuencia codificante, que va a tener los codones respectivos, y va a tener un codón de parada. Es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué características tiene este código genético? Vean ustedes. Es degenerado, ya más o menos les expliqué por qué. Es no ambiguo, no se sobrelapa, sin puntuación, y como ustedes ven acá, ya les había dicho que eso se da en todas las especies. ¿Qué significa que es degenerado? Ahora, normalmente es degenerado cuando diferentes señales tienen el mismo significado. Es decir, ya les decía que en este caso hay aminoácidos en donde vamos a tener varios codones. Por ejemplo, en el caso, hay algunos de ellos, en el caso de la leucina y la serina, son 6 codones diferentes, es decir, 6 señales diferentes con un mismo significado. 6 codones para la leucina y 6 codones para la serina, para, como ustedes ven acá. Les decía,
Normalmente hay 3 de 64 posibles que no codifican para aminoácidos. Estos se llaman codones sin sentido, que son lo que mencionamos como señales de terminación, que es la que mencionábamos acá, estas 3, ¿verdad? Que son señales de parada, o sea, son señales de terminación. Ahora, solo 2, la metionina y el triptofano, son los únicos que están codificados por una única señal, es decir, por un único codón, ¿verdad? Ahora, y otra característica interesante es que cuando vemos esto, si ustedes se fijan, se cumple en todo, en general en todo, ¿verdad? Los primeros 2 son los más importantes. Vean el caso de la serina. En la serina, los primeros nucleótidos son los más importantes. Uracilo, citosina, uracilo, citosina, uracilo, citosina, uracilo, citosina. Solo cambia el tercero. O sea, el tercero puede variar, pero los primeros 2 son invariables. Es decir, eso se cumple en la mayoría de aquellos aminoácidos que tienen varias señales para dar lugar a la incorporación de ese aminoácido. Ahora, ¿en qué consiste el que no ambiguo? De tal manera que cada codón es una señal para un aminoácido específico. Y como ya mencionamos, la mayoría de los codones que codifican el mismo aminoácido poseen las secuencias semejantes, ya se los mostré, ¿verdad? De tal manera que dado un codón específico, solo un aminoácido será incorporado. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros vemos este codón de la serina, uracilo, citosina, guanina, es imposible que se introduzca triptofano, o es imposible que se introduzca histidina, porque cada uno de estos aminoácidos tiene una señal específica. Para cada uno de los aminoácidos hay un codón específico. Eso es importante de entender. Entonces vamos a ver que no es ambiguo. Ahora, y otra de las características es que no se sobrelapa y no tiene puntuación. Como ya mencioné, cuando nosotros vemos, en el caso de ustedes, ¿verdad? Y su listado que tienen de asistencia, existe un primer número de cuenta, que es el primero, y existe un número de cuenta, que es el final, que anda en el 2023, supónganse ustedes, y es imposible que yo me pueda empezar desde el 2023 sabiendo uno que es 2019, para darle una idea. Entonces, desde que comienza el código de inicio, vamos a tener que hay una secuencia continua, de tal manera que vamos a ir viendo de codón en codón hasta que se da lugar la lectura de toda la secuencia codificante y llega al codón de parada. De tal manera que cuando tenemos un marco de lectura abierto que les mencionaba, siempre vamos a tener en el RNA mensajero un código de inicio y vamos a tener un código de parada. De tal manera que en el código de inicio marca la lectura y luego tener la predicción codificante, la secuencia codificante que ya mencionaba, que trae los codones que dan lugar a la síntesis de la albúmina hasta llegar al codón de parada. A eso se le va a llamar entonces marco de lectura abierto. Y lo otro, como ya vamos a ver, es que existe esta regla en cuanto a la lectura, de tal manera que es imposible que se salte. Por ejemplo, si existe un triplete en la secuencia, por ejemplo, en la secuencia está adenina, citosina, uracilo, y luego que introduce la trionina, y luego aparece adenina, urenina, que introduce el aspartato, supóngase así. Entonces, es imposible que de aquí se pase a la adenina, guanina, uracilo que codifica serina. Esta va a ser siempre, no va a haber sobrelape ni tampoco va a haber puntuación, a menos que ocurra lo que les comentaba cuando se muta, que en las mutaciones decía podría introducirse una secuencia que es una señal de parada. Entonces ahí se hace una puntuación, de tal manera que va a dar lugar a una proteína truncada, les decía yo, es decir, incompleta, porque no se dio la lectura completa a lo que es la secuencia codificante. A eso se refiere entonces que no se sobrelapa ni tampoco tiene puntuación, de tal manera que la lectura no involucra el sobrelape de los codones. Y es universal, como les decía. Hay algunas variaciones en algunas especies, pero en general se conserva la misma característica en cuanto a lo que es la información contenida en lo que es el código genético. Entonces aquí vamos a ver
para qué sirve este código genético. Hasta ahora nosotros hablamos de la síntesis proteica y revisamos cantidad de enzimas, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo es que se produce. Entonces, ya ustedes saben que todas las células son capaces de producir proteínas. Ya ustedes, por ejemplo, vieron con el caso del colágeno, cada célula de cada tejido tiene la capacidad de producir síntesis proteica. En el caso del colágeno, se da en todos lados, ustedes sepan. Pero ustedes vieron que todas las proteínas tienen la capacidad, células tienen la capacidad de sintetizar proteínas. Algunas que son importantes para el transporte activo, otro, por ejemplo, el enterocito tiene cantidad de enzimas, ya ustedes vieron las discaridasas, las sacarasas, la lactasa, vieron los mecanismos de transporte activo cuando vieron la parte gastrointestinal en fisiología y vieron cantidad de enzimas que participan en el transporte activo. Solo en la membrana apical, la membrana vasolateral tiene cantidad de enzimas. Entonces dicen ustedes, todo eso se realiza en la célula. Y vieron el hígado, que el hígado es cantidad de proteínas que se sintetizan desde las proteínas del plasma hasta cantidad de actividad enzimática, al igual que el páncreas. Cuando vieron fisiología gástrica, vieron la amenaza pancreática y todas las enzimas, la triptasa que pancreática, todo lo que genera el páncreas. Todo tejido tiene la capacidad de sintetizar proteínas. Y entonces se aplica esto que vamos a ver, que se conoce como traducción. Como la palabra dice, traducción. Es muy parecido a cuando ustedes están viendo un artículo en inglés y ven que la T, la H y la E llevan un significado, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a ver. En este caso, vamos a ver cómo es que se da la lectura del código genético que trae el RNA mensajero, viaja hacia el citoplasma donde está el ribosoma, y ahí en el ribosoma es donde se da esto que se llama la traducción. Entonces, la traducción que lleva implícito que la secuencia de los nucleótidos van a dar a una secuencia específica de aminoácidos. En este caso, ya ustedes saben que esta secuencia va a unirse a través de los enlaces peptídicos, que ya ustedes recuerdan, son reacciones de condensación, tal como aparece aquí. De tal manera entonces que en la traducción tiene que leerse la información contenida en el RNA mensajero y se va entonces a generar la secuencia primaria, que ya hablamos cuando hablamos de estructura primaria de los aminoácidos, es decir, viene contenido acá en lo que es el código genético del RNA mensajero. Entonces hemos visto en clase desde lo que es el RNA y sus secuencias hasta lo que es la transcripción que conversamos aquí, que tiene que ver con la síntesis del RNA. El RNA mensajero es donde está el código genético, que no es más que la información que se ha trasladado del DNA, y luego vemos entonces que esta información viaja hacia el ribosoma, en donde se va a generar la traducción. Entonces aquí tenemos una secuencia de inicio, la metionina, y aquí tenemos una secuencia de parada. Aquí tenemos todo lo que es la secuencia codificante, aquí es donde está el código genético. Cada codón va a significar un aminoácido que inicialmente es metionina y luego va a ir introduciéndose cada uno de los aminoácidos que van a formar la estructura primaria de la proteína hasta que llegamos al codón de parada. En teoría introduciríamos aquí el cese de la síntesis de la proteína. Entonces, ¿de qué depende esto? La traducción. La traducción. Para que se dé la traducción es necesario de estas tres estructuras que ya hemos visto en clase, solo una no. Primero, el RNA de transferencia, que si ustedes me pusieron atención, les decía que el RNA mensajero puede adoptar estructuras complejas, les hablaba de una en forma de trébol, que tiene que ver con lo que es el transporte de los aminoácidos en su sistema hidroxilo, y que tenía una secuencia en una de las regiones que se le conocía como anticodón, y que el anticodón era el que leía el codón que está en el RNA mensajero. Dependiendo de lo que aquí haya, entonces el RNA de transferencia va a captar el aminoácido que corresponde, es decir, de adenina o racinoguanina, que es la metionina. Entonces el RNA de transferencia da la lectura de esto y capta el aminoácido que va a entrar aquí en la otra estructura.
que es el ribosoma. Aquí aparecen los interribosomas formando por dos unidades, pero ya les voy a explicar algunas características de esta. Vamos a recordar y ya de hemos conversado un poquito, y solo quiero que vean lo que ya hemos visto desde un principio. Cuando les comentaba la clase, les decía pongan atención en la direccionalidad, que siempre va en dirección 5', 3'. Todo se da en esa dirección, 5', 3'. Entonces aquí aparece la señal de inicio y aquí aparece la secuencia codificante. Aquí hay un aminoácido, aquí hay otro aminoácido, aquí hay un aminoácido, hasta que llega a la señal de parada, y entonces tenemos la lectura aquí en el ribosoma, donde se va a introducir el lector, que es y va a introducir el aminoácido acá para que se genere acá el enlace peptídico, es decir, los enlaces por condensación, y es lo que vamos a entender ahora. Entonces las moléculas que participan en esto de la traducción es el RNA mensajero, que es donde va la información del orden de los aminoácidos con su secuencia de nucleótidos, ¿verdad? Y ya vimos cómo se sintetiza. Luego tenemos que hay un triplete de inicio que comentábamos, normalmente es metionina, y luego aparece un triplete de parada que normalmente da lugar al último aminoácido, como ya mencionamos. Ahora, en la célula eucarionte, como ustedes ven acá, hay dos regiones no codificantes, una 5' que es líder, no traducible, y 3' la codona de poli A, que ya ustedes conocen, ¿verdad? Y todos los mensajeros tienen esas codificaciones que ya ustedes conocen, la caperuza y la cola de poli A, que ya mencionamos. Ahora, los ribosomas, como ya ustedes saben, estos organelos siempre nos enseñan, bueno, les enseñaron en ciencias naturales y en biología, pero van a ver cómo es que funcionan, es decir, cómo es que se da en esto la estructura de estos, la síntesis proteica. Es aquí entonces donde se va a dar la síntesis proteica, y es donde las partículas del RNA son traducidas para formar proteínas. Vamos a ver que está en el citosol, ¿verdad? Y como vamos a ver, son en algún momento dado muy parecidas. Quiero que vean cuál es la constitución. Estos normalmente tienen un 65% de RNA ribosomal y tienen, como ustedes ven acá, dos subunidades. Siempre una de las unidades mayor que la otra. La más pequeña, como ustedes ven aquí, consiste en una molécula, en este caso de RNA, hay unas 20 proteínas distintas, y la más grande consiste de dos moléculas de RNA en los procariontes, 3 en los eucariontes, y unas 35 proteínas en los procariontes, más o menos 50 en los eucariontes, para que vean acá las características. Ahora, esta es la característica de un ribosoma de un procarionte, y este es de un multicelular, es decir, es un eucarionte. Ahora, si ustedes se fijan, la característica es en su composición. Si ustedes se fijan, el RNA, en este caso de la unidad más pequeña, tiene más o menos 21 proteínas, tiene esta cantidad de RNA ribosomal, y la unidad grande tiene más o menos un poquito mayor, en este caso 23 RNA ribosomal y 36 proteínas, es más grande la unidad pequeña y la unidad grande. Ahora, aquí aparece la unidad, los ribosomas de los eucariontes. Vean que tiene una unidad pequeña y una grande, y cambian de acuerdo a la cantidad del RNA ribosomal que tienen, es decir, el RNA ribosomal es diferente y de acuerdo a eso se llama pequeña o grande. Ahora, pónganle atención a esto. Este es entonces la unidad ribosomal de, en este caso, de los procariontes. Ahora, todo aquello que afecte la síntesis proteica en estas unidades ribosomales no va a afectar para nada la síntesis proteica, en este caso, de los multicelulares. Les comento eso porque cuando ustedes estén en su clase de farmacología, les van a explicar cómo hoy en día utilizamos antibióticos que inhiben la síntesis proteica, y de acuerdo a eso tiene un efecto bacteriostático sobre el crecimiento de bacterias. Bueno, para entender, bactericida es lo que lisa, lo que mata, ¿ok? Y bacteriostático es lo que reduce su crecimiento, es decir, lentifica su multiplicación. Pero para eso entonces tenemos aminoácidos, antibióticos que bloquean esta unidad. El ejemplo
de los antinucleósidos, ustedes probablemente han de haber usado alguno en su vida: amikacina, gentamicina, canaticina, streptomicina, bloquean esta subunidad 30S. Y hay antibióticos que bloquean esta subunidad. En el caso de los antibióticos que conocen como macrólidos y los azálidos, la eritromicina, la claritromicina, la citromicina actúan sobre esta subunidad. Entonces hoy en día nosotros usamos antibióticos que miden síntesis proteica en bacterias, unidando las unidades 30S o 50S. Ya van a ver cómo es que funcionan, porque no funcionan en forma aislada. Cuando se da la síntesis proteica tienen que formar esta unidad para que se dé la síntesis de la proteína. Entonces, eso les recuerdo para que cuando estén revisando antibióticos se recuerden pues de esta que dieron pues en clase, por lo menos cuál era la composición de los ribosomas en una bacteria y en lo que es los eucariotas. Ahora, como ven acá, cuando se da la síntesis proteica, el ribosoma tiene que forzosamente unirse y separarse en sus unidades ribosomales. Es decir, tienen que unirse. Y como ustedes ven acá, cuando se unen, las unidades ribosomales forman la maquinaria de traducción, que es donde se va a dar lugar la síntesis proteica, es decir, donde se da lugar la síntesis proteica. Si ustedes ven acá, las unidades, cada una tiene sus funciones, porque la unidad pequeña tiene que unirse al RNA mensajero, y una vez que inicia, que reconoce la señal de inicio, entonces se va a consolidar para formar todo esto, lo que es el ribosoma. En el ribosoma, la unidad grande, como ustedes ven acá, da lugar a que se identifiquen 3 sitios importantes en el ribosoma. Este, que es el sitio A, en donde va a entrar el RNA de transferencia con lo que es el aminoácido que corresponde a la secuencia que tiene el RNA mensajero. La área P, que es donde se da la transpeptidación, hay una enzima ahí que se llama transpeptidasa y que da lugar a la síntesis del enlace peptídico. Y luego está la E, que es la señal de salida, es decir, aquí en la E es donde pasa una vez en que se ha producido ya el enlace peptídico y ya está lista la proteína para salir. Vean aquí, ya va el enlace peptídico, ya listo. Nosotros vamos a entender qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa acá en este punto. Entonces ven acá, les decía, existen 3 sitios importantes a nivel del ribosoma. El sitio A, donde solo puede unirse el aminoácido, les comentaba. El sitio B, donde se da lo que es el enlace peptídico. Y el sitio E, donde se va a generar lo que es la salida o liberación del aminoácido. Aquí aparece nuevamente descrito en la entrada del aminoácido, donde se da la cadena de polímeros y donde se da la salida. Ya van a ver juntos cómo funciona. Y luego aparece el RNA de transferencia. Este es interesante, este RNA de transferencia, porque ya ustedes saben, bueno, si existen diferentes codones y hay diferentes señales para un solo aminoácido, significa que cada señal debe de ser leído por un RNA de transferencia diferente. Es decir, que por ejemplo, la serina, les decía, que tiene 6 codones, debe de haber para ella 6 RNA de transferencia. De tal manera que vamos a ver que el RNA de transferencia lo que va a hacer es básicamente llevar el aminoácido que corresponde según el codón del RNA mensajero. De tal manera que para que eso se produzca, debe de existir una actividad de enzimas que aseguren en forma precisa que el aminoácido que corresponde sea el aminoácido leído a nivel del codón. Y como ya mencionamos, el RNA de transferencia tiene uno de sus extremos que se llama el anticodón, que este anticodón se aparea con el codón que trae el RNA mensajero, de tal manera que este codón del tRNA va a dar la lectura, el anticodón, del codón del RNA mensajero. De tal manera entonces que vamos a ver que es así como se va a dar la lectura de la información contenida en el RNA mensajero. Aquí ustedes ven una característica del codón y el anticodón, es que es antiparalela a la secuencia en dirección 5'3' y el codón anticodón son antiparalelos.
para entender esto, entonces veamos quien reconoce el triplete es el anticodón que está en el codón. Entonces veamos cómo es que se da eso. Este es el RNA de transferencia que ya les había explicado. Tiene el extremo hidroxilo 3' terminal, que es donde se va a unir el aminoácido, y aparece entonces aquí el anticodón, que como les mencionaba es antiparalelo, sería en dirección 3', 5' a la dirección que tiene 3', 5' a la dirección que tiene el RNA mensajero, porque son antiparalelos. Pero la secuencia que tiene aquí es complementaria a lo que dice el codón. Entonces vamos a ver que cuando nosotros vemos, aquí ustedes pueden verlo en esta diapositiva, aparece el anticodón, en este caso el RNA de transferencia, aparece entonces el RNA mensajero, les decía, aparece la secuencia, aquí es uracilo, uracilo, uracilo. Vean que uracilo, uracilo, uracilo es leído por adenina, 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 que está en el brazo del anticodón del RNA de transferencia. Pero al leerlo, vean ustedes, lo que hace la RNA de transferencia es captar el aminoácido que corresponde a este código. Uracilo, 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 tiene que meter fenilalanina. Es decir que la lectura se va a dar de codón en codón, desde la metionina hasta el codón de parada, y se va a ir generando entonces la presencia de una RNA de transferencia diferente para cada codón que hay en el RNA mensajero. Entonces, ¿qué es lo que asegura? ¿Qué es lo que asegura que lo que lee el anticodón del RNA de transferencia permita que sea exacto el aminoácido que se requiere para la síntesis proteica? Recuerden lo que ya les comenté. Si aquí se introduce un aminoácido que no corresponde en la secuencia primaria, entonces ya no es la proteína que esperábamos, ya está mutada. Y ya les mencionaba lo de la estabilidad genética, y les decía yo que la estabilidad tiene que ver con cáncer, enfermedades, mutaciones. El ejemplo más claro de la mutación que hemos visto en clase era la anemia drepanocítica, en donde ustedes vieron la sustitución de ácido glutámico por valina, y sobre eso genera un desorden cuando la hemoglobina está desoxigenada, hace un relajo y el paciente genera esta anemia hemolítica, crisis oclusivas, para que ustedes vean lo que genera solo la sustitución de un aminoácido que no corresponde. Entonces, ¿qué hace lo que esto sea tan preciso? Ya ustedes vieron lo preciso que era la DNA polimerasa. Ya ustedes vieron que la DNA polimerasa es sumamente precisa. Y ya ustedes ven entonces que el código genético debe de ser también preciso, de tal manera que la RNA polimerasa tiene que tener también su grado de precisión. Entonces veamos qué es lo que hace que esto sea tan preciso y que el aminoácido que se va a introducir sea el que es leído aquí en el codón. Entonces aquí aparece lo que les comentaba, aquí aparece el codón, vean ustedes, aquí aparece lo que les decía. La direccionalidad de la lectura va a ser dirección 5', 3', siempre va a ser en esa direccionalidad. Pero si fijan, el RNA de transferencia, su dirección es diferente, es 3', 5'. Es decir que las cadenas estas son antiparalelas. Pero si ustedes se fijan, las bases son complementarias, porque ya ustedes saben, la adenina solo puede estar, en este caso el RNA, apareada con el uracilo, y el uracilo solo puede estar apareado con la adenina, y la guanina solo puede estar apareada con la adenina. Pero si ustedes pusieron atención en la primera diapositiva, la única señal que traduce este código o este codón es la metionina. Entonces es el único. La metionina tiene que estar cargada aquí para poder entrar al ribosoma y de esa manera dar lugar a la síntesis proteica. Entonces vemos que el RNA de transferencia se le llaman moléculas adaptadoras. Les decía, existe al menos un RNA de transferencia para cada aminoácido, pero como ya les mencioné, hay varios aminoácidos que presentan varios codones y existe por lo tanto más de un RNA de transferencia con distinto codón que se unen a los diferentes codones. Entonces puede haber 31 RNA de transferencia distintos para los 20 aminoácidos, por lo que ya dedujeron ustedes, porque hay varias señales que dan lugar a un aminoácido específico y por lo tanto para esas varias señales debe haber un RNA de transferencia específico, como ya se lo expliqué anteriormente.
De tal manera que es imposible que un mismo RNA de transferencia pueda leer dos codones, a menos que tengan la misma información. Pero para cada codón hay un aminoácido, hay un RNA diferente y un aminoácido distinto. Entonces les decía, hay casi 31 RNA de transferencia para los 20 aminoácidos que normalmente utilizamos para la síntesis de proteína en nuestro organismo, que ya ustedes saben, esta diapositiva ya la expliqué, y solamente recordar que la secuencia, en este caso, de las cadenas de RNA mensajero son antiparalelas. El RNA mensajero es 5', 3', en el caso del RNA de transferencia es 3', 5', y lo otro que ya les expliqué, que las bases son complementarias, es decir, y específicas, de tal manera que el apareamiento de bases sigue lo que ya mencionamos anteriormente en cuanto a que solo puede variarse adenina con uracilo, en este caso el RNA mensajero, y lo que hemos visto anteriormente de la guanina con la citosina. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Aquí ven ustedes la guanina en este caso. Sigamos. Ahora, ¿cuál es la entonces encargada de hacer que se introduzca un aminoácido específico en la lectura? Vamos a ver que la enzima encargada es esta que se conoce como aminoácido tRNA sintetasa. Es la enzima que normalmente hace que se produzca, que el aminoácido que se va a llevar al ribosoma sea el que corresponde con el codón. Esta enzima es muy precisa, como les mencionaba, ¿verdad? De tal manera que asegura una traducción correcta del RNA mensajero. Vean que la exactitud de la traducción aproximadamente es un error por 10 a la 4 aminoácidos incorrectos, ¿verdad? Y vamos a ver que una aminoácido RNA sintetiza por cada uno de los 20 aminoácidos que se producen. Veamos qué es lo que genera. Aquí vamos a ver cómo actúa esta enzima. Esta enzima, como ustedes ven acá, es una enzima muy necesaria para que se produzca esta forma. Es muy exacta, como les mencionaba, ¿verdad? Y muy precisa. Veamos cómo es que se da entonces para que se produzca la actividad de esta enzima. Bueno, lo primero que aparece aquí es que debe generarse la activación. Entonces vamos a ver que la sintetasa cataliza la formación de la aminoácida AMP, formación de un enlace hidrido mixto de alta energía y genera hidrólisis de pirofosfato. Y luego la unión de RNA de transferencia, un RNA específico unido también en el lugar activo de la sintetasa, y en este produce el extremo 2' hidroxilo, ¿verdad? O del 3' hidroxilo de ribosa, ¿verdad? Del extremo 3 del aminoácido de RNA terminal. Ya ustedes saben que es el extremo hidroxilo. Es este que está acá y donde vamos a ver esta reacción. Lo primero es la activación. Entonces, en esta activación, esta enzima, que es la aminoácido tRNA sintetasa, lo que hace, como ustedes ven acá, es generar la unión de lo que es el aminoácido a la adenina del ATP. Se activa, está activado. Se va a distribuir aquí, como ustedes ven acá, al extremo 2' de la ribosa. Entonces tenemos un aminoácido activado, que es un aminoácido adenilado, como aparece aquí. Luego, como ustedes ven acá, la misma enzima, aminoácido tRNA sintetasa, va a generar la incorporación del aminoácido que corresponde, en este caso, a la secuencia que fue leído por el anticodón de RNA de transferencia. De tal manera que la enzima va a asegurar que el aminoácido que se lee en el anticodón, en el RNA mensajero, sea el correcto y se va a introducir aquí en el extremo 3' hidroxilo del RNA de transferencia. Este, que es el RNA de transferencia unido al aminoácido, que es el amino tRNA, es el que va a entrar al sitio A, que ya les mostré, del ribosoma, para que se vaya a generar el enlace peptídico. Aquí aparece lo que les mencioné. Lo primero entonces, el aminoácido es adenilado, se une la adenosina al aminoácido, y luego la misma enzima, como ustedes ven acá, une
al aminoácido al extremo prima hidroxilo del RNA de transferencia. Y aquí tenemos el aminoácido unido a el RNA de transferencia y es como este va a entrar al ribosoma para generar la síntesis de la cadena polipeptídica. Como les mencionaba, todos los RNA de transferencia tienen la misma forma porque entran en el mismo sitio. Y vamos a ver que el ribosoma tiene un túnel para proteger los primeros 30 aminoácidos de la cadena. En el enlace peptídico se va a unir, se va a formar por esa enzima que se llama transpeptidasa en la ciudad grande. En este caso, aquí es donde existe la actividad de esa enzima. Y vamos a ver que el funcionamiento del ribosoma, lo que les decía, normalmente el ribosoma se va a ir desplazando desde lo que es el extremo de inicio, donde está la metionina, y va a ir desplazándose sin solape y sin puntuación de codón en codón. Vamos a ver entonces que a eso se llama translocación. Cuando el ribosoma va progresando, ya lo van a ver en una diapositiva pronto, vamos a ver que ese progreso se le conoce como translocación, y entonces la translocación permite que el ribosoma se va desplazando de codón en codón, dando la lectura de la información contenida en el código genético para la síntesis de la albúmina. Al final, como ustedes ven acá, se va a disociar del mensajero, se suelta y vuelve nuevamente a empezar. De tal manera entonces que vamos a tener la síntesis de proteínas, dependiendo de la actividad metabólica, dependiendo de las necesidades de enzimas, vamos a tener cantidad de enzimas. Ahora, como ven acá, vamos a ver qué ocurre en los eucariontes y los procariontes, que es prácticamente igual, solo que como ya les mencioné, en el caso de los eucariontes, el problema es que todas estas etapas están asociadas a muchos factores de iniciación, factores de elongación, factores de terminación, y todos esos factores son proteínas. Como les mencionaba, son esenciales las proteínas en esto de la información de lo que veamos la primera etapa. Vamos a ir viendo unos dibujitos que son sencillitos para entenderlas hasta que llegamos a la parte de la terminación. Ok, entonces lo primero que ocurre cuando se va a dar la síntesis de la albúmina a nivel del hígado es que llega el RNA mensajero al ribosoma. Una vez que llega al ribosoma, como ustedes ven acá, la unidad más pequeña del ribosoma se une al codón de inicio, que ya mencionamos que normalmente es adenina, uracilo, guanino, y generalmente está formulada, por eso que aparece como una F-metionina, generalmente está formulada. Es la primera secuencia del codón que tiene. Pero si ustedes se fijan, la lectura siempre va a ser igual, 5', 3'. Este es el primer codón. Una vez que la unidad pequeña reconoce a lo que es el codón de inicio, inmediatamente se va a condensar la unidad grande, como ustedes ven acá. De esa manera entonces vamos a tener que la unidad más grande se ubica en el lugar donde está el complejo de la RNA metionina formulada, que es este complejo que está acá. Aquí están bien que ya una vez que se ha leído el complejo por la transferencia, ya saben que AUG, que es el codón, y el anticodón es UAC, ya saben que la base, la secuencia es complementaria a esto, y en este caso el AOC, que es el anticodón, va a hacer que la enzima aminoácido RNA sintetasa catalice para que en el extremo 3' hidroxilo se introduzca la metionina. Y entonces lo primero que va a introducirse en la secuencia va a ser la metionina. Una vez que se ha producido entonces esto, la unidad grande se une acá y comienza la lectura. Entonces vamos a ver que tenemos el inicio del complejo de inicio que aparece así, va de la redundancia, está completo, y entonces empecemos con la lectura. Les decía, se va a ir desplazando de codón en codón, como una máquina de escribir, ¿verdad? Vean que en la iniciación participan varios factores, todos son factores de iniciación, todas son proteínas, y cada una de las proteínas tiene una secuencia importante, como ustedes ven acá, asociada a lo que es la secuencia de la base. Aquí aparece lo que les mencionaba, cada subunidad tiene o inicio
o cada factor de iniciación tiene su función. La del IFE3, que estimula la unión de la RNA a la unidad pequeña, el IFE2, que se une a la familia metionina formulada, ¿verdad? Y que tiene que ver este F1 con el reciclaje de ribosomas. Pero aquí lo que quiero mostrarles es cómo entonces vamos a tener que el complejo de inicio está formado por lo que es lo que es el primer codón, que es el codón de inicio, que normalmente es leído por el RNA de transferencia, la RNA tRNA sintetasa va a introducir la metionina, y entonces una vez que tenemos esto se va a generar lo que es la unión de la unidad grande a lo que es el complejo de inicio. Una vez que se produce esto, entonces vamos a tener, aquí aparecen las funciones de cada subunidad o cada factor de inicio. La IF2 permite que el primer aminoácido tRNA se una al unirse hacia el sitio P, ¿verdad? Y vamos a ver entonces de que la metionina siempre va a estar formilada, como ya les mencioné, y entonces vamos a ver los otros factores que tienen que ver con lo que es la iniciación. Una vez que se ha formado esto, entonces tenemos, como les decía, muchos factores de iniciación en los eucariontes, ¿verdad? Y veamos qué es lo que ocurre. Ok, una vez que se ha producido la unión de la unidad grande a lo que es el complejo de inicio, entonces vamos a tener que el ribosoma va a empezar la lectura desde el extremo 5' al extremo 3'. Y como ustedes ven acá, cada vez que se va dejando la lectura, cada secuencia va a ir introduciendo un aminoácido que corresponde a la secuencia del codón. Por ejemplo, aquí aparece, ya hablamos que AUG era metionina, y aquí ustedes lo ven. Luego aparece guanina o uracilocitosina. Esta es leída por RNA de transferencia. La RNA de transferencia sintetasa va a poner valina, que es lo que corresponde a este codón, lo lee con el anticodón, introduce la valina, y esto va a entrar al sitio P, que aquí en el sitio P es donde se va a generar la transpeptidación. Ya aquí ya aparece el enlace peptídico formado, como ustedes ven acá. Ahora, luego sigue la otra secuencia. Aquí tenemos guanina, uracilocitosina. Aquí aparece uracilocitosina. Entonces, este codón, como ustedes ven acá, va a ser leído por el anticodón, y la enzima va a meter fenilalanina, que es la que va a corresponder acá. Si ustedes se fijan, la uracilocitosina es leído por la RNA de transferencia, por el anticodón. Esto hace que la enzima produzca la síntesis del enlace con el extremo hidroxilo y la fenilalanina, y de esa manera entonces vamos a tener la fenilalanina. La fenilalanina entra al sitio P. Primero, si ustedes se fijan, todo va primero al sitio A, que es donde entra el RNA de transferencia unido al aminoácido, y luego del sitio A se desplaza al sitio P. El sitio P es donde se va a generar el enlace peptídico, y esto ya formado va a entrar al sitio E, que es donde va a generarse la salina. Entonces, como aquí se menciona, el ribosoma se va a mover a lo largo de la cadena en la dirección 5' 3', y cada vez que se va moviendo se va generando la lectura del codón por el anticodón del RNA de transferencia, y se va generando entonces la síntesis de lo que es la unión del aminoácido con el extremo hidroxilo. Yo les decía que encima esta es la aminoácido tRNA sintetasa es muy específica, y va a introducir el aminoácido que corresponde a esta lectura. Una vez que se introduce al sitio A, ya el aminoácido se va a desplazar al sitio P, y el sitio P es donde va a generarse la transpeptidación. Cada movimiento del ribosoma a través de lo que es la secuencia codificante del RNA mensajero se llama translocación. Y ya les decía, se va a ir moviendo en esta dirección, 5' 3', pero en ningún momento, como les decía, se va a saltar, va a generar la proteína hasta que termina en la señal de parada. Si hubiera una señal de parada antes, ya les decía, la característica es de una proteína mutada. Ahora, luego viene, como ustedes ven acá, esto es la elongación,
que es lo que acabamos de comentar ahorita acá, cómo es que se va generando el alargamiento. Aquí ya está sintetizándose la proteína, en este caso la albúmina. La información genética es la contenida acá en el marco abierto de lectura, que les decía que lleva un codón de inicio y lleva un codón de parada. Y toda esta información está aquí en la zona codificante del RNA mensajero, donde encontramos el código genético. Entonces, el código genético va a ser una secuencia de codones, y estos codones van a ser leídos por los anticodones del RNA de transferencia. El RNA de transferencia tiene esa enzima que les mencionaba, la aminoácido de RNA sintetasa. Lo que hace esa enzima es asegurar que el aminoácido leído aquí va a ser el aminoácido introducido en el extremo 3' hidroxilo. Esto pasa al sitio A. En el sitio A va a introducirse el aminoácido que luego pasa al punto P, donde se hace la transpeptidación. Esto ocurre en las unidades grandes por esa enzima que se llama transpeptidasa. Y el movimiento del RNA del ribosoma va a ser en dirección 5', 3' del RNA mensajero. Y en esa cosa entonces vamos a ir viendo que hay muchos factores, en este caso de elongación. Aquí hay varios factores de elongación, tanto en procariontes y en eucariontes, que yo la verdad no voy a preguntarles de esto, lo único que tienen que saber es que son proteínas, ¿verdad? Todo lo que son factores de inicio, como ustedes ven aquí, el IF3, IF2, el IF1, y los factores de elongación, que elongación para el término de sinónimo, como ustedes conocen, es igual que alargamiento, elongación o alargamiento, son estos los factores que participan. Cada uno tiene una función, ¿verdad?, relacionado con lo que es la elongación. Y luego aparece la terminación. Vean qué interesante la terminación, porque para que termine tiene que encontrarse una señal de parada. Aquí aparece una señal silente, es decir, una señal silenciosa. Lo único que le dice que aquí debe de unirse un factor de liberación, que cuando se reconozca este factor de liberación por el ribosoma, de inmediato, como ustedes ven acá, de inmediato vamos a generar una separación del polipéptido. Ya que ustedes ven, tenemos la proteína sintetizada y la separación de las unidades grande y pequeña, y la liberación del factor de liberación. Entonces vean que el factor de liberación es ocupada por el factor de liberación, es decir, el sitio A ocupado acá, y entonces se va a producir la disociación de las unidades grande y pequeña. Ya tenemos aquí nuevamente este que es el RNA mensajero, que si es policistrónico va a dar lugar a la síntesis de otra proteína, pero lo interesante es que ya tenemos la cadena polipeptídica, ya tenemos la proteína sintetizada. Ahora, como ya ustedes recuerdan, el problema del caso del DNA de los eucariontes es que tienen bastante información contenida en la secuencia, y entonces las secuencias codificantes van a dar lugar a la síntesis de varias proteínas. De esa manera entonces vamos a tener la lectura, y aquí aparece también junto a la terminación estos que son señales de terminación. Todos estos factores van a hacer que al final se dé la terminación, de la manera que también son proteínas, pero como ya les mencioné, tienen que ver con lo que es el factor de liberación, la entrada del factor de liberación al sitio A, y luego lo que es la liberación de las unidades grande y pequeña, y lo que es la separación del RNA, y lo que es la síntesis de la proteína, es decir, ya la proteína ya es sintetizada. Y aquí está lo que acabamos de ver ahorita en la clase. Entonces les decía que normalmente lo que ocurre es de que aquí en el RNA mensajero es donde vamos a encontrar el código genético, es donde encontramos, les decía, el marco de lectura abierto, en donde encontramos una secuencia de parada que por de inicio generalmente es metionina formilada, les decía, y luego una señal de terminación. Les decía que el ribosoma se va moviendo de codón en codón, generando la lectura. Cuando se lee de codón en codón, va a ir entrando al sitio A el RNA de transferencia con el aminoácido de la lectura del codón, porque en el RNA de transferencia está lo que lee el codón, que se llama anticodón. Entonces vamos a ver que este RNA mensajero, este ribosoma, perdón, se va a ir moviendo a lo largo del RNA mensajero mediante esto que llamamos translocación.
Aquí en el ribosoma encontramos los tres sitios. El sitio A donde entra, en este caso, la de transferencia con el aminoácido, el sitio B donde se hace la transpeptidación y el sitio E donde va saliendo el aminoácido. Aquí ustedes pueden ver en el sitio A y aquí ustedes pueden ver cómo se va generando la formación del enlace, de los enlaces peptídicos que van a dar lugar a la cadena creciente de aminoácidos. Y vamos a ver entonces cómo después de que hemos llegado a la señal de parada, se une entonces un factor de liberación en el sitio A, se separa las unidades grandes y las unidades pequeñas y tenemos entonces el RNA mensajero que, como ya mencionamos, es policistrónico, puede ser leído, y ya tenemos entonces la proteína ya sintetizada. Tenemos una nueva proteína sintetizada y en esto entonces se basa la síntesis de las proteínas. Ahora, como ya les mencioné, a esto se le denomina traducción. Y como les mencionaba, la traducción no es más que la lectura del código genético contenido en el RNA mensajero. O sea, es el RNA mensajero en donde viaja la información desde el núcleo hacia el citoplasma para sintetizar proteínas. Ahora, como ustedes se han de imaginar, por ejemplo, en el caso de las proteínas plasmáticas, ustedes saben que muchas de ellas son oligo o glucoproteínas, o sea, están unidos a enlaces a oligosacáridos. Ya ustedes lo vieron eso en clase. Significa entonces que todas las proteínas que ustedes vieron en el caso del colágeno, el colágeno tiene que ser sufrir hidroxilación y luego sufrir la presencia de los enlaces cruzados para formar lo que es la fibra de colágeno, para que ustedes vean entonces que hay varias etapas después de la síntesis, es decir, de la traducción, que hace que la proteína sea funcional. Yo les decía, en el caso de los oligosacáridos, se unen a la proteína porque si no se unen, la proteína muere antes de tiempo, en lo que llamamos la proteólisis, antes de llegar a su sitio donde se necesita, en el caso de las proteínas plasmáticas, al plasma. Entonces vemos que después de esto, hasta aquí hemos llegado con lo que corresponde a la síntesis a nivel del hígado, de la albúmina, y ahí se da en la albúmina esto que ustedes ven para la síntesis hepática de la albúmina. Pero hay muchas proteínas que se sintetizan en diferentes tejidos que no basta esto. Requiere de que una vez que se ha sintetizado, de inmediatamente sea modificada. Y entonces vamos a ver, aquí les decía lo que ocurre con el RNA de los eucariontes, que son policistrónicos, y podemos tener una cantidad de síntesis proteica a medida que se va leyendo el RNA mensajero que viene del núcleo para la síntesis proteica. Entonces aparece eso. Ahora, les decía entonces que van a haber modificaciones posteriormente a la traducción. Y entonces veamos que estas modificaciones post-transcripcionales van a hacer que la estructura primaria de una proteína, por ejemplo, pase de una estructura primaria a su forma nativa, que ya ustedes conocen, por ejemplo, de una forma primaria a una forma terciaria, a una forma cuaternaria. Y si ustedes recuerdan esa clase, cuando ustedes vieron las formas terciarias y cuaternarias, significa que la proteína tiene que plegarse. Y ustedes vieron que el plegamiento proteico es una cuestión muy importante en esto de la característica de la proteína. Entonces, la proteína puede plegarse o puede perder aminoácidos por ruptura del enlace peptídico, es decir, comúnmente va a perder el extremo donde aparece la metionina formulada, o pueden existir, como ustedes ven acá, modificaciones que pueden darse durante la síntesis, que son las cotraducciones, o después de la síntesis, que son las post-transducciones. En este caso, vamos a ver que la proteína puede, como ustedes ven acá, metilarse, hidroxilarse, acetilarse o glucosilarse, que ya ustedes vieron que son estas modificaciones post-transduccionales. Significa entonces que el plegamiento es importante, que ya ustedes lo vieron cuando vieron plegamiento proteico en la estructura terciaria y cuaternaria, pero hay cierto grado de modificaciones que son muy importantes para que la proteína adquiera su funcionalidad. Por ejemplo, ya ustedes saben, en el caso de la ATP, que es la enzima que tiene que ver con el transporte activo a nivel de membranas,
esa enzima requiere de ser llevada hasta la membrana y debe ser protegida. Por ejemplo, algunas pueden llegar hasta la mitocondria o hasta el núcleo. Entonces, para que eso ocurra, otras al plasma, como ya ustedes vieron, hay una cantidad de mecanismos de procesamiento después de que se ha producido la traducción. Entonces aparece el procesamiento proteolítico, en donde se puede eliminar el grupo formilo o remover la metionina, o puede acetilarse, como ustedes ven acá, una proteína acetilada, o puede metilarse, como ustedes ven acá, en este caso una adenosina-metionina, o puede fosforilarse, como ustedes ven acá, el caso de la serina, tirosina y tirosina, que pueden fosforilarse, o pueden glucosilarse, que es lo que ya ustedes han visto y es lo más común, en donde vimos con las proteínas del plasma, que en su mayoría están unidas a oligosacáridos, que eran importantes para la función proteica, y les decía, las protegía de la proteólisis temprana, que era importante en este caso para la función de la proteína. Entonces la proteína sufre una serie de procesamientos una vez que sale, cosa que no ocurre en los procariontes, porque como ya ustedes vieron, en los procariontes es totalmente diferente, porque en el caso de los procariontes la síntesis proteica está dándose en todo el ciclo celular de la bacteria, de tal manera que ahí en los procariontes no es necesario. ¿Para qué es necesario corregir la estructura de una proteína si inmediatamente se está multiplicando, inmediatamente está utilizando la síntesis de la proteína? Entonces no es necesario las modificaciones ni cotraduccionales ni posttransduccionales. Pero lo interesante es que veamos que en el caso de los eucariontes sí es necesario que la proteína sufra esas modificaciones para poder ser funcional. El plegamiento, la proteólisis y las modificaciones que ya ustedes vieron ahí, que son bien durante la traducción o pueden ser posttransduccionales. ¿Estamos? Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, veamos entonces. Bien, les cuento que mañana no hay clase. Esta es la última clase de nuestro parcial, de nuestro temario. Mañana nos vamos a ver para discutir el examen último que hicieron. Voy a llegar un poquito tarde, 9:30 más o menos.